Bueno, hola, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Hoy vamos a ver la parte práctica de la clase de dinámica molecular para la materia optativa bioinformática. Básicamente lo que vamos a ver y aprender es a usar el programa BMD, que es el programa que les pedí que descargaran e instalaran en sus compus. Esta clase la voy a dividir en dos módulos, un módulo de visualización y un módulo de análisis. Así que arranquemos con el módulo de visualización. Bien, lo primero que vamos a ver es qué tipos de archivos, con qué tipos de archivo vamos a trabajar, ¿sí? Tenemos dos tipos de archivos, uno que es de coordenadas y otro que es la trayectoria, ¿sí? El archivo de coordenadas lo podemos visualizar con un editor de texto, y si lo abrimos, vamos a ver justamente las coordenadas que posee cada uno de los átomos que forma parte de nuestro sistema de estudio. En este caso lo que les voy a mostrar es una simulación de dinámica molecular de la proteína 1433, que es la proteína con la que trabajamos en el grupo, ¿sí? En el laboratorio. Eh, entonces vamos a hacer la visualización y el análisis de este sistema. Bien, entonces como pueden ver, tenemos las coordenadas espaciales de cada uno de los átomos que forman nuestro sistema. Y estos están divididos en sus residuos, en sus aminoácidos. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, la posición que ocupa el nitrógeno del residuo aspártico 1, ¿sí? Posición en X, Y y Z. Así para todos los átomos de 1433, pero también para los átomos del agua que rodea 1433, porque recordemos que las simulaciones de dinámica molecular, muchas de ellas se hacen en solvente explícito, que se llama. Bien, eso respecto a las coordenadas. Y por otro lado tenemos, como les decía, la trayectoria, que no la vamos a visualizar porque es un archivo de tipo binario, es decir que no es legible para personas, sí para computadoras, que lo que tiene es la información de cómo cómo van variando estas coordenadas a lo largo de nuestra simulación, ¿sí? Eso lo vamos a ver bien con BMD. Bueno, entonces hablando de BMD, abramos el programa. Bien, como tengo Linux en mi máquina, lo voy a abrir por línea de comandos. Pero ustedes, si tienen Windows, lo pueden buscar con el buscador y hacer clic en el programa como cualquier otro para abrirlo. Bien, esta es la pinta que tiene BMD, básicamente. Se abren dos ventanas, una, esta que tenemos a la derecha, que es para visualizar la estructura y la dinámica, y otra que es un menú principal, aquí a la izquierda, en donde podemos cargar las moléculas, las trayectorias y hacer una serie de análisis. Hay distintas herramientas para analizar y para visualizar a nuestro sistema. Lo primero que vamos a hacer es cargar la molécula. Entonces vamos a File, Molécula nueva, buscamos en la carpeta en donde hayan guardado ustedes los archivos, y les voy a pasar en breve, y vamos a cargar un archivo de coordenadas que tiene una terminación de tipo .gro, ¿sí? Bien, entonces le damos OK y lo cargamos, y acá vamos a ver todos los átomos que forman parte de nuestro sistema, las coordenadas iniciales. Como pueden ver es bastante ruidoso esto. Yo les comento que lo que está en cian es la proteína y lo que está en rojo y blanco es el agua que lo rodea. ¿Sí? Esto, aparte de ser ruidoso, es muy pesado, ¿sí? Entonces, si nosotros cargáramos la trayectoria con todos estos átomos, probablemente nuestra computadora se tare. Entonces lo que vamos a hacer, por eso es que hacen falta computadoras con buenas tarjetas gráficas y buenos procesadores. Pero por las dudas, para evitar este problema, vamos a trabajar con un sistema que solo tenga las coordenadas de la proteína, de 1433 en nuestro caso. Entonces borremos esto y carguemos un nuevo archivo de coordenadas, como les decía, solo con la proteína. Acá podemos ver a 1433 un poco más limpia. Entonces, este tipo de representación
es un tipo de representación atómica, o sea que podemos ver cada uno de los átomos que forman parte de la proteína. Recuerden que estas coordenadas iniciales y estas estructuras de alta resolución se obtienen de forma experimental. Esta en particular fue obtenida por cristalografía de rayos X. Y también tuvo un tratamiento especial, fue refinada por métodos de modelado. ¿Por qué? Porque habían regiones que no habían sido determinadas, y también para agregar los átomos hidrógenos a nuestra estructura, que no pueden ser determinados experimentalmente. Bien, teniendo en cuenta esto, podemos ver otros tipos de visualización que nos ofrece el programa BMD. Entonces para esto vamos a gráficos, representaciones y métodos de dibujo aquí. Podemos elegir, por ejemplo, New Cartoon. Esto nos muestra las distintas estructuras secundarias que tiene nuestra proteína, ¿sí? De la misma forma, como les mostraba que hay métodos de dibujo, también hay métodos de color. Entonces podemos cambiar el color y pintarlo según la estructura secundaria, ¿sí? Como pueden ver acá, 1433 está formada principalmente por alfa hélices. Está formada de hecho por 9 alfa hélices, que están pintadas en color magenta. Estas alfa hélices están conectadas por regiones más cortas, desestructuradas, que se denominan turns, o giros, y están pintados en color cian, como se puede ver acá, ¿sí? Esta región de acá. Bien. También vamos a ver otras regiones que están pintadas en color blanco, como estas, que son regiones que conectan también a las alfa hélices, pero son un poco más largas y más desordenadas, y se denominan justamente regiones desordenadas. Y por último tenemos estructuras como las que se ven acá en color azul, que es un tipo especial de alfa hélice, que no vamos a prestar muchísima atención sobre esto, nos vamos a centrar en las estructuras principales que son las alfa hélices, los turns y las regiones desordenadas. Bien, entonces, algo que tenemos que tener en claro es que estos no son los únicos tipos de estructura secundaria. Si recordamos de la clase teórica, nos estaría faltando una, que es la estructura de tipo hoja beta. 1433 no tiene hojas beta, entonces ahora en un ratito les voy a mostrar un ejemplo de una proteína que sí tiene hojas beta para que la puedan ver en BMD. Bien, entonces ahora volvamos a 1433. Este tipo de representación, como les decía, que se denomina cartoon o new cartoon, nos muestra la estructura secundaria. Pero ahora, si nosotros queremos analizar las interacciones atómicas que estabilizan a este tipo de estructura secundaria, lo que tenemos que hacer es cambiar el modo de representación, el método de dibujo. Entonces volvemos acá y vamos a este tipo de representación que se llama licorice. Volvemos a la estructura atómica. Vemos cada uno de los átomos de nuestra macromolécula. Para visualizar las interacciones que estabilizan la estructura secundaria, nos vamos a centrar solamente en el backbone de la proteína. Entonces vamos a tipear acá, en este panel, en vez de all, que nos muestra todos los átomos, a backbone. Y también quiero ver qué es lo que pasa con los hidrógenos del backbone, así que vamos a poner lo siguiente. No se preocupen que esto no lo vamos a evaluar, y en el caso de que sea necesario que lo visualicen cuando trabajen con BMD, yo les voy a pasar una hoja a modo de machete con todas las líneas que tienen que poner para hacer este cambio de visualización, ¿sí? Bien, entonces volvamos acá. Tenemos una visualización atómica del backbone de la proteína. ¿Por qué? Porque queremos ver las interacciones que la estabilizan. Vamos a cambiar el método de color y vamos a elegir por nombre. ¿Por qué? Porque yo quiero distinguir entre los distintos átomos que forman parte del backbone, ya sean el carbono, el nitrógeno, el oxígeno o el hidrógeno, ¿sí? También, si recordamos de la clase teórica, podemos decir que
las interacciones que estabilizan a este tipo de estructuras secundarias son los puentes hidrógeno, ¿sí? Entonces vamos a ver esos puentes de hidrógeno en este caso en particular. Vamos a hacer zoom en una parte de 1433 y como pueden ver tenemos el patrón de átomos necesarios para que se formen justamente los puentes de hidrógeno. Esto fue determinado experimentalmente, recuerden. BMD tiene la opción de hacer distintos tipos de mediciones. Una de ellas es la distancia, ¿sí? Y también se pueden hacer mediciones angulares, por ejemplo. Estos dos tipos de mediciones, distancias y ángulos, recuerden que son necesarios para poder definir un puente de hidrógeno. Hay criterios de distancia y angulares para definir un puente de hidrógeno. Vamos a ver si se cumplen, ¿sí? Entonces, para medir distancias, presionamos la tecla 2 en el teclado. Y vemos cómo cambia el puntero a una mira. Y vamos a hacer clic sobre el hidrógeno, uno de ellos, y el oxígeno que está más cercano, este que está acá. Si recuerdan de la teoría, este criterio de distancia tenía que ser menor a 3 angstroms. En este caso es de 2.06 angstroms, así que se cumple el criterio de distancia. Y ahora vamos a medir el ángulo que forma este puente de hidrógeno. Recuerden, para que un puente de hidrógeno se diera, el ángulo tenía que ser entre 0 y 30 grados aproximadamente, o el ángulo equivalente sería entre 150 y 180 grados. ¿Sí? Veamos qué es lo que pasa en este caso. Para esto tenemos que presionar la tecla 3 en el teclado. Así que la presionamos y vamos a seleccionar al átomo dador, al hidrógeno y al átomo aceptor. Y vemos que justamente está dentro del criterio angular para que esto sea un puente de hidrógeno y la estructura forme una alfa hélice. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora veamos qué es lo que pasa para estructuras que tienen hojas beta, ¿sí? Para proteínas que tienen estructuras secundarias de tipo hoja beta. Para esto vamos a hacer un paréntesis en lo que tiene que ver con 1433 y vamos a ir al caso de la toxina colérica, ¿sí? Que es la responsable de la toxicidad generada por el Vibrio cholerae, que genera la enfermedad del cólera, ¿sí? Bien, esta proteína es un complejo proteico que es pentamérico, como pueden ver acá, hay 5 unidades, ¿sí? Que se repiten, son todas unidades iguales, es un homopentámero que se le llama, y está formado por alfa hélices, pero también por hojas beta, que están representadas con estas flechas. Acá, en el visualizador, ¿sí? Entonces vamos a centrarnos en esas hojas beta. Bien, si hacemos zoom, vamos a poder ver cómo los patrones de puentes de hidrógeno que estabilizan se repiten, pero esta vez de una forma especial, distinta a las alfa hélices, en donde tenemos esa torsión en el backbone especial. En este caso las estructuras están completamente extendidas, ¿sí? Y las interacciones se dan entre cadenas adyacentes o entre backbones que han sufrido una torsión suficiente como para poder encontrarse sus hidrógenos y sus oxígenos. Hagamos el mismo tipo de medición, veamos cuál es la distancia que se da entre estos puentes de hidrógenos y cuáles son los ángulos. Entonces nuevamente presionamos el 2 y vemos la distancia entre el hidrógeno y el oxígeno. Vamos a ver que la distancia es de 1.92 angstroms, así que es correcto. El puente de hidrógeno cumple con ese criterio de distancia, y ahora, si analizamos el ángulo entre el dador, el hidrógeno y el oxígeno, vamos a ver que es un ángulo de 163 grados, ¿sí? Nuevamente, el criterio angular se cumple, y es por eso que BMD lo reconoce como una hoja beta, ¿sí? Y bueno, y que básicamente la estructura que fue determinada experimentalmente tiene estas características. Bien, cerramos el paréntesis
y volvemos a 1433. Bueno, y cerramos el paréntesis en general del módulo. De esta forma les mostré cómo cargar los archivos y los distintos tipos de visualización, y por último el análisis de distancias y ángulos, ¿sí?, entre átomos. Esto es importante que lo tengan en claro. Terminamos por acá con el módulo de visualización y pasamos ahora a lo que tiene que ver con el análisis. La seguimos en un ratito.